Buenas noches. Quiero primero que nada agradecer la presencia de todos al inicio de este ciclo de conferencias sobre el Concilio Vaticano II en el marco del Año de la Fe. Voy a empezar con la publicidad. Estamos vendiendo atrás las dos últimas ediciones de la revista B, correspondiente al año 2011 y 2012. El 2011 tiene un artículo precisamente en torno al concilio, el 2012 está dedicado al concilio y tiene más artículos al respecto. Y Vida y Espiritualidad me ha permitido durante el curso venderlo al precio de oferta de 20 soles. En realidad cuesta 25 soles cada una. Cada una me ha dejado venderla a 20 soles. Entonces quien quiera adquirirlo, al final atrás lo estamos vendiendo. Bien, ahora sí quería darles la bienvenida al ciclo de conferencias. Vamos a tener 5 conferencias. Esta es la primera, la cual muy gentilmente Gustavo ha aceptado darla, que va a ser acerca de la Lumen Gentium. Gustavo va a empezar con una introducción, primero que nada, del concilio, ¿no? Y luego vamos a entrar de lleno a este documento tan importante del concilio que es la Constitución Lumen Gentium. Los invito pues a que participen, ¿no? en las fechas que vienen también, y que inviten a todas aquellas personas que también conocen que puedan participar. Quiero aprovechar también para contarles, estamos también transmitiendo en vivo estas conferencias para que otras personas del movimiento afuera de Lima puedan aprovecharlas, ¿no? Entonces también las van a poder encontrar en las cuentas live stream del MBC Lima, las conferencias en internet. Bueno, sin más, le presento a Gustavo Sánchez, que nos va a dar esta primera conferencia. Buenas noches. Agradezco la invitación para participar en este ciclo de conferencias sobre el Vaticano II, que, como bien sabemos, es un tema muy importante, es algo esencial, muy necesario de conocer y de profundizar para nosotros. Y espero que lo que conversemos hoy día muestre el porqué. En este año de la fe que hemos comenzado a celebrar desde el 11 de octubre del año 2012, hemos recordado la inauguración del Concilio Vaticano II, que ocurrió exactamente hace unos 50 años y un poquito más, ¿no? Sabemos que el concilio se inauguró el 11 de octubre del año 1962. Y por lo tanto, lo que en esta semana de formación se va a hablar quiere profundizar justamente en este gran acontecimiento, ¿no? Me toca ahora hablar sobre la Constitución dogmática sobre la Iglesia, Lumen Gentium, cuya trascendencia y significado ha sido puesta de relieve por nuestro fundador en una intervención magnífica y memorable. Yo estoy completamente seguro que todos ustedes conocen este libro de acá. Y dentro de este libro, la conferencia de Luis Fernando, que se titula, voy a indicar el nombre así exacto, Una eclesiología de comunión y reconciliación, y el subtítulo es Sobre la Constitución dogmática Lumen Gentium. Es un texto para nosotros básico y estoy seguro de que ustedes ya lo han leído, y si no lo han leído, terminada esta conferencia lo van a leer, ¿no? Porque es necesario pues para nosotros en cuanto a conocer mejor y a ahondar en la enseñanza de la Constitución Lumen Gentium. Me preguntaba yo qué podría decir sobre la Lumen que Luis Fernando no haya dicho ya en su artículo, y que fuera de utilidad y provecho no solo para ustedes, sino también para mí. Después de algunas cavilaciones he considerado resaltar lo que el título nos está indicando, ¿no? Importancia de la Constitución Lumen Gentium.
Y recojo de lo que Luis Fernando ha explicado y otros autores han dicho también lo que vamos a ver, ¿no? ¿Por qué es importante la Constitución Lumen Gentium? Parece una pregunta de perogrullo, pero en realidad es una cuestión clave, una pregunta cuya respuesta tiene decisivas consecuencias para nuestra vida cristiana. Tres aspectos permiten comprender la importancia de esta Constitución. Ante todo, su importancia se hace patente en el marco del mismo Concilio Vaticano II, del que la Lumen Gentium es el documento más importante. En segundo lugar, la Constitución Lumen Gentium es importantísima para la misma Iglesia, ya que es una plasmación providencial de la identidad que fundamenta la misión eclesial, tanto a nivel comunitario como a nivel personal. Y finalmente, un tercer aspecto es la importancia que esta Constitución tiene para nosotros como familia espiritual, ¿no? Y que recogemos de la Lumen Gentium diversos elementos que son parte también de nuestra identidad. En este sentido, es necesario conocer qué cosas recogemos y acogemos de la enseñanza del Vaticano II en general y de la Constitución Lumen Gentium en particular, para que podamos llevar adelante la tarea a la que el Señor nos llama como Iglesia en estos tiempos tan particulares. Nos llamamos hijos del Concilio y nuestra identidad y quehacer apostólico están marcados por la enseñanza del Vaticano II. Y cuanto más, diríamos, por la doctrina contenida en su documento más importante. Por lo tanto, a partir de estas consideraciones, vamos a seguir el siguiente esquema. Ahí está. Nuestro primer punto va a ser el marco que rodea la Lumen Gentium, que es justamente el Concilio Vaticano II. Así respondemos a la primera cuestión de por qué es importante para el Vaticano II la Lumen Gentium. En segundo lugar, la enseñanza de la Lumen Gentium, los contenidos, es decir, por qué es importante para la Iglesia, ¿no? En lo que dice. Y en tercer lugar, ahí está señalado, importancia de la Lumen Gentium en nuestra espiritualidad. Entonces vamos a resaltar algunos elementos que creo que son para nosotros muy importantes y que son parte de nuestra experiencia, de nuestro vivir, etc. Bien, comencemos entonces con la primera parte, el marco en el que se sitúa el Lumen Gentium, que es el Concilio Vaticano II. Como bien sabemos, todo aniversario es una buena ocasión para la reflexión, además de la celebración, como es obvio. Un aniversario invita a reflexionar sobre el significado de aquello que se celebra, pero también sobre el avance o retroceso que se pueda constatar a partir del acontecimiento ocurrido. El aniversario invita a dar gracias a Dios y en ese sentido nos abre a lo trascendente y a la alegría. El aniversario tiene que ver con nuestra identidad. Cuando nosotros celebramos algún aniversario, nuestro cumpleaños, aniversario de bodas, los que están casados, aniversario de la profesión perpetua, quienes han hecho profesión, justamente pasan por todos estos aspectos que hemos indicado y efectivamente pues eso reafirma lo que somos, ¿no? Todo lo que hemos dicho se puede aplicar y decir también del Concilio Vaticano II. Sin lugar a dudas, el acontecimiento eclesial más importante del siglo XX y uno de los sucesos más trascendentales en la historia de la Iglesia. El Vaticano II fue convocado por el Papa Beato Juan XXIII y se realizó del 11 de octubre de 1962 al 8 de diciembre de 1965, en que fue clausurado por el Papa Pablo VI. En sus 4 sesiones generales
participaron entre 2.200 y 2.500 obispos. En la práctica eran todos los obispos del mundo, pues así hablando en general. Además de observadores de otras confesiones, peritos y especialistas. En muchos aspectos ha sido una novedad y esto lo hace tan singular. Es el concilio ecuménico número 21 de toda la historia. O sea, hasta el momento han habido 21 concilios ecuménicos. El Papa Juan XXIII convocó al concilio con la idea de actualizar o poner al día a la Iglesia. Y eso es lo que se conoce con la palabra ayornamiento, para que ella, la Iglesia, pueda cumplir mejor su misión en el mundo contemporáneo. Este tema de la actualización o del ayornamiento es muy importante y tengámoslo bien presente. ¿Ya? Vamos a repetir constantemente esta expresión. Iluminado por el Espíritu Santo, el Papa Roncalli percibía como necesaria una renovación eclesial, una revitalización que dinamizara las fuerzas vivas de la Iglesia para que se pueda ejercer un apostolado decisivo en el mundo. La idea de Juan XXIII fue la de un concilio pastoral. Eso fue lo que él pidió y lo que se llevó a cabo, ¿no? Y esta es la primera novedad que encontramos. Todos los concilios ecuménicos anteriores fueron dogmáticos, en el sentido que se convocaban para enfrentar alguna herejía o cuestión doctrinal que se sancionaba con la respectiva condena, o sea, el anatema, así llamado, y ello con la autoridad de toda la Iglesia. El Vaticano II, como concilio pastoral, no busca esto que hemos dicho. Quiere más bien señalar el mejor modo de proponer a los hombres y mujeres de hoy la buena nueva de Jesucristo, usando, así decía el Papa Juan XXIII, más de la misericordia que del anatema. Y además se propone dar orientaciones prácticas que muevan a vivir mejor la fe cristiana y católica y hacerla más comprensible a todos. Vean ustedes que ya de suyo el que sea un concilio pastoral es una novedad completa y es una de las muchísimas novedades que ha tenido el Concilio Vaticano II. Se veía como necesario cambiar algunas cosas. Habría que remontarse a los años 50 y 60 en sus inicios, y es una cosa que nosotros no tenemos dicha experiencia. Nosotros creo que en la gran mayoría de los que estamos aquí presentes ya tenemos la experiencia de la Iglesia del concilio, o de la experiencia de la Iglesia conciliar y postconciliar. Creo que muy pocos de los que estamos aquí hemos vivido y tenemos algún recuerdo de cómo era la vida eclesial antes del Concilio Vaticano II. Por ejemplo, ¿no? Perdonen que me ponga este ejemplo, ¿no? Yo nací en el año en que empezó el Concilio Vaticano II, ¿no? O sea, como era antes, evidentemente, pues ni más allá de lo que he leído, de lo que me han contado, ¿no? Pero ciertamente habían cosas que, si bien en apariencia todo iba muy bien, muy encaminado, había pues que modificar o de cambiar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Se veía a la Iglesia, ¿no?, más o menos distanciada del mundo. Vean ustedes que los católicos vivían con una cierta distancia, con una cierta además aprehensión hacia lo que consideran el mundo secular, la profanidad que se llamaba, ¿no? Lo veían como un enemigo y hay que decir que en buena medida lo era, ¿no? Luego, la liturgia se veía como rígida, como ajena a los mismos fieles, había muy poca participación, la liturgia era en latín, la gente no entendía y por lo tanto bien poco podía participar, etc. No había mucho contacto con la Sagrada Escritura, es una cosa que también era la experiencia común de antes del concilio. La teología se veía como rígida, esclerotizada, y era poco proclive a una interacción con la cultura odierna. No había mucha relación con otros cristianos. Hablar de protestantes era siempre hablar de la gente que estaba pues allá al frente, como un poco la idea, los enemigos, ¿no? Y menos con otras religiones. Y en general, los no católicos y los no cristianos eran vistos como extraños,
cuando no, como enemigos. Suena un poco feo, pero es verdad pues que ese espíritu se vivía pues en las épocas previas al concilio, ¿no? Todo esto debía ser removido, debía ser dejado o transformado. Y a eso apuntó valientemente Juan 23, continuando la tarea de Pablo VI con gran sabiduría y espíritu de sacrificio. El medio de transformación fue justamente el Concilio Vaticano II, que ciertamente contó con diversos impulsos renovadores que ya se venían dando al interior de la Iglesia. No tenemos tiempo como para ver pues, cuáles fueron esos impulsos renovadores, pero hay que decir que ya de los años 30 había una serie de personas, pensadores, algunos obispos que decían hay que cambiar esto y proponían los elementos de cambio. En fin, yo espero que en otra ocasión podamos hablar más detalladamente de esas cosas que son ciertamente muy hermosas y muy importantes también. Vamos a indicar muy brevemente algunos rasgos de la dinámica conciliar. ¿Cuáles fueron los acentos que el Concilio Vaticano II subrayó para transformar la vida de la Iglesia, siempre en orden al cambio positivo que ahora podemos aprovechar? Son los siguientes acentos, pues podríamos llamar, ¿no? Ahí está. En primer lugar, el Concilio Vaticano II fue un concilio pastoral. Ya hemos dicho qué significa eso, ¿no? Quiere dar respuesta a cómo debe actuar la Iglesia aquí y ahora. Y por eso apunta a la acción. Y es una cuestión que ya para nosotros debe ser también como una especie de indicador interesante, ¿no? El concilio apunta a la acción. Nosotros hablamos de la espiritualidad de la acción. Y seguramente junto con la enseñanza bíblica, también la enseñanza del concilio nos podría iluminar al respecto. Segundo, es además un concilio ecuménico. Y esta palabra hay que subrayarla bien. Han participado en líneas generales todos los obispos del mundo, cosa que dentro de la historia es también una novedad. Primera vez que todos los obispos del mundo, de la ecumene, así se llama, participan, ¿no? Esto indica que allí se ha reflexionado, se ha hablado y enseñado, ¿no? Teniendo en consideración todas las realidades, todas las culturas, todos los pueblos, todos los ámbitos en los cuales la Iglesia se hace presente. Tercero, el concilio busca el diálogo, la cercanía y la comunión con todos los hombres, habría que añadir, y con todas las mujeres, con todos los pueblos, religiones y estados. Otra novedad del Concilio Vaticano II, es el primer concilio en toda la historia de la Iglesia en la que participaron mujeres. Fueron evidentemente pues como observadoras, como peritos, pero ahí estuvieron. En los 20 anteriores no hubo ni una. Y eso por razones completamente atendibles y explicables. Pero ya vemos pues que estamos ante una situación pues distinta, nueva, y hay que decir que ha sido impulsada ciertamente por el Espíritu Santo, ¿no? Estas características de diálogo, cercanía y comunión tal vez sea lo más relevante que pueda señalarse del concilio. Pero hay que entender bien los términos. Diálogo significa, en última instancia, evangelización. Diálogo no significa por casualidad, y vamos a tener que aclarar, ok, vamos a conversar y por lo tanto yo dejo de pensar y de decir lo que siempre he dicho y tú no me insultas, no me agredes, no me atacas para poder hablar pues de alguna cosa en la que podamos. No. Para la Iglesia el diálogo significa evangelizar. El diálogo de la Iglesia con el mundo se llama evangelización. La Iglesia nunca puede dejar de evangelizar. Si dialoga es para buscar justamente esta cuestión. San Pablo decía, ustedes saben, ay de mí si no evangelizare. ¿Alguien sabe qué cita es esa? Ay de mí si no evangelizare. Averígüenla y a la salida o al final me dicen, ¿ya? Luego, la cercanía supone una identidad por parte de la Iglesia muy clara que evita la confusión y la asimilación. Si ha habido un drama que se ha producido en la Iglesia después del concilio, ha sido justamente el de la pérdida de identidad y de la asimilación al mundo.
Y por lo tanto, ven ustedes, cuando se habla de cercanía, se tiene que subrayar la identidad fuerte por parte de la Iglesia para poder dialogar. Y la comunión, que es un término muy importante, se da en la caridad y en la verdad, no como resultado de componendas, ni tampoco de falsos irenismos. Entonces, estos tres elementos, diálogo, cercanía y comunión, fundamentales, pero bien entendidos. Cuarta característica. Todo lo que estamos señalando se obtiene por la dinámica del ayornamiento, es decir, la puesta al día, que no es asumir la última moda cultural, ideológica o de algún otro tipo, sino estar preparados para responder de manera actualizada a los desafíos presentes. Quinto rasgo o característica, el ayornamiento es alcanzado por la dinámica de la vuelta a las fuentes de la fe. Este es un distintivo del Concilio Vaticano II. Se puede decir que es la característica nuclear, lo que permite entender por qué el concilio dijo lo que dijo. La vuelta a las fuentes, que fue preparada por estas corrientes que hemos dicho renovadoras, que se dieron antes del Vaticano II, y que es buscar el contacto más profundo y estrecho con la Sagrada Escritura, la tradición, la liturgia y las enseñanzas del magisterio, que revitalizan y refrescan la vida cristiana toda. Y es una cosa bien importante, tener un contacto más cercano con la Escritura, por ejemplo, a nosotros en lo personal nos revitaliza, nos hace ver la vida, nuestra experiencia, la realidad con los ojos de Dios. Eso pasó con la Iglesia, que tuvo este contacto más cercano y vean ustedes, se revitalizó, ¿no? Dígase lo mismo de la gran tradición de los padres de la Iglesia, de los doctores, la liturgia con todos sus tesoros, etc. La vuelta a las fuentes busca alcanzar o lograr la renovación en continuidad. Y esto también es un elemento bien importante. Esta renovación en continuidad es la dinámica conciliar por excelencia. Uno les puede preguntar qué tiene que ver la renovación en continuidad con esto del ayornamiento, de la vuelta a las fuentes, etc. Me he permitido hacer un pequeño esquemita que nos puede ilustrar en algo, ¿no? Vean, cuando se habla de renovación, eso es sinónimo de ayornamiento. La renovación es justamente la puesta al día, la actualización, etc. La continuidad está dada por la vuelta a las fuentes. Sí, estamos bien. Y por lo tanto, renovación en continuidad es sinónimo de ayornamiento y vuelta a las fuentes. No perder nunca de vista este tipo de cuestiones. Hay un gran tema que lamentablemente no vamos a poder ver, pero que sería muy interesante de pensar y reflexionar, que es el de la recepción del Concilio Vaticano II, que se dio después de terminado pues este gran acontecimiento. Pues bien, vean ustedes que la situación complicada de crisis que a veces se ha vivido en la Iglesia después del concilio ha tenido como raíz justamente el problema de la recepción, cómo se ha recibido el concilio y cómo se ha interpretado lo que el concilio dice. Y la renovación en continuidad que estamos señalando es el modo correcto y adecuado de acoger de la mejor forma lo que ha sido la enseñanza conciliar. Volvamos a lo anterior. Ya. Y todo esto, el ayornamiento, la vuelta a las fuentes, la renovación en continuidad, es para que la Iglesia pueda, una vez renovada, etcétera, dedicarse a evangelizar. Y vean ustedes que esa es la razón de ser de la Iglesia. La Iglesia existe para evangelizar. No tiene ninguna otra razón de ser si no es esta. Evangelizar, como bien sabemos, es llevar la buena nueva a todos, ¿no? Evangelizar al hombre, evangelizar a la Iglesia. Hay que recordar que, según Pablo VI, somos evangelizadores permanentemente evangelizados, y evangelizar al mundo.
Entonces, aquí está pues lo que ha sido un poco la perspectiva que el concilio buscó, la manera como trató de plasmar estas cosas que pensaba, etc. El Vaticano II transmite su enseñanza en 16 documentos que son magníficos. Yo estoy convencido de que una de las tareas que tenemos como familia espiritual es la de dar a conocer todas las riquezas y tesoros que el Concilio Vaticano II tiene. Y para eso la primera cuestión que tenemos que proponernos es la de conocer el concilio, leer los documentos del concilio. La experiencia que podría yo señalar, pues, en mis años de enseñanza, de trabajo con la teología a diferentes niveles, grupos parroquiales, sacerdotes, religiosos, religiosas, etcétera, me hace ver que en general el Concilio Vaticano II es bien poco conocido. La gente habla mucho del concilio, que dice sí, que el concilio por acá, por allá, pero en realidad no conoce prácticamente, bueno, no quiero exagerar, no conoce mucho, vamos a decir así, ¿no?, de lo que el concilio dice. Y por eso estoy absolutamente convencido de que un cometido que en particular nos toca muy de cerca es hacer que el concilio sea conocido, invitar a la gente a leer, explicar lo que dice el concilio, etc. Y para eso nosotros en primer lugar deberíamos ser los primeros en aplicarnos esto. Nosotros deberíamos también esforzarnos, afanarnos, como se dice, por conocer el concilio, leerlo pues para comenzar, y es una cosa buena. Vean ustedes, no solamente buena, sino necesaria. Bien, en fin, comencemos ahora sí nuestro estudio de la Lumen Gentium, el segundo capítulo que vamos a indicar, o que hemos indicado en el esquema, ¿no? Esto ya hemos visto. Esto también. Bueno, ahí está, ¿no? 4 constituciones, que se van a hablar por lo menos 3 en o 4, ¿no? ¿Se van a hablar las 4? Muy bien, las 4 constituciones van a ser reflexionadas en esta semana, lo cual me alegra mucho. 9 decretos que tratan sobre los miembros de la Iglesia y la actividad de la Iglesia, y 3 declaraciones, que es la palabra del concilio dirigida al mundo. Entonces, todo es una cosa que tenemos por delante y que tenemos que ahondar. Ya. Capítulo o segunda parte, la enseñanza de la Lumen Gentium. La Lumen Gentium, constitución dogmática sobre la Iglesia, es importante para la misma Iglesia, porque allí se expresa la toma de conciencia de la Iglesia sobre sí misma. Por lo mismo, la ocasión privilegiada en que ella, la Iglesia, delinea su propia identidad. Este tema de la identidad es fundamental. Vean ustedes que, a riesgo de repetirme, quiero particularmente insistir en ello, ¿no? La identidad es fundamental. Vean ustedes que la identidad es lo que nos hace ser lo que somos. Somos lo que somos porque tenemos una identidad. Y es lo que nos impide diluirnos en otros, o simplemente desaparecer pues, como personas, ¿no? Recogiendo una propuesta de un conocido cardenal, el concilio se propuso responder a la pregunta: Iglesia, ¿qué dices de ti misma? ¿No? Uno se puede preguntar, ¿acaso la Iglesia, en este momento del concilio, no tenía clara su identidad? ¿Por qué buscar responder algo tan obvio? Y a esto hay que decir que siempre la Iglesia ha sido consciente de su identidad, como es obvio, pero en ciertos momentos de la historia es necesario clarificar lo que por circunstancias coyunturales puede quedar oscurecido, no explicitado o simplemente marginado. Es la parte humana de la Iglesia la que necesita de estos momentos de renovación o de reforma, que por lo más son y deben ser permanentes. Hay una expresión que dice en latín, Ecclesia semper reformanda. Pues bien, esto es justamente de lo que estamos hablando.
Y esto era lo que ocurría en los momentos previos al concilio. Era necesario que la identidad de la Iglesia se expresara positivamente y no solo de manera negativa. Decir de manera negativa es, por ejemplo, ¿no? La Iglesia no es el mundo, ¿de acuerdo? Pero no se dice qué cosa es. La Iglesia no es ni los ortodoxos ni los protestantes, ¿no? Pero, ¿qué cosa es, no? Y ello en orden a la misión. Como bien sabemos, la identidad es el fundamento del quehacer. Para hacer algo, uno tiene que saber quién es. Si no sabe quién es, entonces no puede hacer lo que debe hacer. Y si hace algo sin tener en cuenta su identidad, lo va a hacer mal y lo va a abandonar. Entonces, allí convenía que la identidad eclesial fuera precisada, y eso es lo que pasó, a partir de la Escritura y la tradición, que son las fuentes de la fe que hemos mencionado, para dejar de lado cierta visión juridicista, tal vez muy clara, pero poco apelante en otro plano, ¿no? Ponemos ahí que es el documento más importante del Vaticano II, también es una cosa cierta, ¿no? Y la Lumen Gentium manifiesta la necesidad de permanente renovación de la Iglesia también. A la pregunta, ¿qué es la Iglesia? Y mejor sería preguntarse, ¿quién es la Iglesia? El Concilio Vaticano II, y especialmente la Lumen Gentium, responden resaltando algunos acentos y rasgos muy específicos. Vamos a señalar cuáles son esos acentos que pertenecen a la Lumen Gentium, ¿no? Ponemos allí. En primer lugar, el acento trinitario. La Iglesia se entiende desde la Trinidad, pues tiene su origen en ella. Ven ustedes, el origen de la Iglesia es la Santísima Trinidad. La voluntad de salvación del Padre, la misión del Hijo y la misión del Espíritu Santo, como dice Lumen Gentium en sus números 2 y 4. Y porque las figuras que expresan qué es la Iglesia, remiten a la Trinidad. Y así se dice que la Iglesia es el pueblo de Dios Padre, es el cuerpo de Cristo, que es el Hijo, y el templo del Espíritu Santo. La Iglesia se encamina al Padre como cuerpo de Cristo impulsado por el Espíritu. Y por eso, vean ustedes, aparecerá una idea muy importante. Hablar de la Iglesia es, en último término, hablar de Dios, en quien ella, la Iglesia, tiene su origen, fundamento y razón de ser. Segundo, acento cristológico. Ya que la Iglesia se entiende a sí misma, ahí está justamente la identidad, desde Jesucristo, y ello desde el mismo nombre del documento. Ustedes saben que la expresión Lumen Gentium, hagan esta prueba, ¿no? Si conocen a alguna persona pues que esté interesada en las cuestiones eclesiales y que de repente puede tener algún compromiso, alguna vivencia, pregúntenle a quién se refiere la expresión Lumen Gentium, ¿no? Y estoy casi seguro, o mejor dicho, estoy seguro que en la mayoría de los casos las personas le van a decir que la expresión Lumen Gentium se refiere a la Iglesia. Vean ustedes que la expresión Lumen Gentium en realidad se refiere a Cristo. Así empieza la Lumen Gentium. Dice, Lumen Gentium cum sit Christus, es decir, Cristo es la luz de las gentes, ¿no? O la luz de los pueblos. Y es una manera de comprender a la Iglesia a partir de Cristo. La Iglesia, dice también, como vamos a ver dentro de un ratito, Lumen Gentium número 1, la Iglesia es en Cristo como un sacramento. Hay una canción de las hermanas fraternas que así comienza, ¿no? Tiene ese estribillo y muy preciso teológicamente, vean ustedes, ¿no? En plena consonancia con el Lumen Gentium. Es una aplicación del Concilio Vaticano II, ¿no? La Iglesia es la presencia de Cristo en el mundo y sin Cristo la Iglesia desaparecería. Tercer acento, el acento histórico salvífico. La imagen de la Iglesia que presenta la Lumen Gentium es la de una comunidad que culmina la historia de salvación y reconciliación preparada por Dios desde el Antiguo Testamento. La Iglesia está presente en la historia para ofrecer a los hombres la salvación de Dios en Jesucristo.
Y por eso su vida se concibe, me refiero a la vida de la iglesia, se entiende como peregrinación. Cuarto acento, el acento comunitario. La Lumen Gentium resalta esta dimensión que puede parecer obvia, pero que reviste singular importancia. Dios quiso salvarnos no aislada o individualmente, sino mediante un pueblo y una comunidad. Se responde así a cierto individualismo que se hallaba presente en esta época en la experiencia eclesial. Y por eso uno de los aspectos más importantes de la eclesiología del concilio es el tema de la comunión, así se llama, o koinonía, de la palabra griega, que destaca al mismo tiempo la dimensión vertical, comunión con Dios, y la dimensión horizontal, comunión con los hermanos de nuestro ser iglesia. Cosa que remite, evidentemente, pues al primer aspecto, que es el aspecto trinitario, ¿no? Desde estas cuatro características es como debemos aproximarnos a la enseñanza de la Lumen Gentium. Se llama constitución dogmática porque continúa desarrollando la doctrina definida dogmáticamente por el Concilio Vaticano I en el año 1870, que definió solemnemente la infalibilidad papal, pero quedó sin culminar. Y eso es lo que hace ahora el Concilio Vaticano II. Trata sobre la Iglesia, esta constitución Lumen Gentium, en orden a responder a la pregunta: Iglesia, ¿qué dices de ti misma? Para eso se estructura en 8 capítulos que son los siguientes. Ahí tenemos el esquema de la Lumen Gentium con sus 8 capítulos. A mis alumnos de la Facultad de Teología les digo que si no me lo aprenden en 3 días, me lo jalo a todos, ¿no? Digo, y eso para que por lo menos algo, pues, ¿no? Claro que lo ideal sería que en 3 días se la lean, ¿no? Pero como yo sé que eso no va a pasar, por lo menos que se aprendan el esquema, ¿no? Que es muy importante, ¿no? 8 capítulos que, vean ustedes, dentro de lo que es la presentación de la Constitución dogmática, se pueden estructurar teológicamente de la siguiente manera. Eso que dice allí se puede agrupar de 2 en 2 y eso nos da un mensaje teológico que vendría a ser el siguiente. En primer lugar, los 2 primeros capítulos se refieren a la naturaleza de la Iglesia, o sea, concretamente, ¿qué es la Iglesia? Se dice, la Iglesia es un misterio y también es un pueblo, ¿no? Entonces, de manera muy sencilla, pero muy profunda, se alude a esta cuestión. En segundo lugar, ¿cómo está estructurada la Iglesia? Cuando Cristo fundó la Iglesia, ¿cómo la organizó? Y bien sencillo, la Iglesia está constituida estructuralmente por la jerarquía y los laicos, así de sencillo. La jerarquía son los obispos con el Papa a la cabeza y los colaboradores de los obispos, que son los presbíteros y los diáconos, ¿no? De los cuales se habla en el capítulo 3. Y los laicos, que tienen un papel fundamental que vamos a destacar más adelante. En tercer lugar, la vocación última de la Iglesia. ¿A qué está llamada la Iglesia? Cuando Jesús fundó la Iglesia, ¿para qué la quiso? ¿Qué es lo que buscaba con la Iglesia y su presencia aquí en el mundo? Y vean ustedes que la razón de ser de la Iglesia, su vocación última, es a la santidad. Que todos los que pertenezcan a ella sean santos. Por eso el capítulo 5 se llama Universal Vocación a la Santidad en la Iglesia. Pero, si bien todos estamos llamados a ser santos, hay algunos que tienen como vocación, como llamado y tarea particular, la de dar un testimonio especialísimo de esa santidad. Esos son los religiosos, que están ahí señalados en el capítulo 6. Vean cómo hay un orden así bien pensado, ¿no? Y finalmente, la meta a la que se dirige la Iglesia. La Iglesia, ¿a dónde se encamina? Y la respuesta es bien sencilla. La Iglesia se encamina al cielo, o sea, se encamina hacia Dios. Y algunos que pertenecen a la Iglesia ya llegaron, ya están con Dios, y eso es lo que dice el capítulo 7. Índole escatológica de la Iglesia peregrina y su unión con la Iglesia celestial.
¿Quiénes son esos que ya llegaron y están allí con Dios, viviendo pues lo que todos estamos llamados a vivir? Los santos. Entonces, es un punto que también la Lumen Gentium recoge. Y finalmente el capítulo 8 es la bienaventurada Virgen María, Madre de Dios en el misterio de Cristo y de la Iglesia. ¿Por qué se pone aquí a la Virgen María? Porque hacia donde la Iglesia se dirige, que es a Dios, la Virgen María ya llegó. Y ya llegó de una manera completamente realizada, absolutamente plena, como ningún otro santo. Y por eso María hace realidad lo que toda la Iglesia está llamada a plasmar al final de los tiempos. Entonces, esa es la razón de ser por la que está aquí la Virgen María. Vamos a explicar también alguna cosita al respecto. Bien, yo tengo la idea de que, a ver si terminaríamos pues dentro de media hora y dejaríamos el tiempo que tenemos para preguntas. Voy a tratar de ser lo más sintético posible, pero comprenderán pues que una constitución tan importante y con tanto contenido, pues que lo que podemos decir aquí es bien sucinto, sumario y de repente pues incompleto, ¿no? Pero en fin, eso es lo que nos han encomendado. Primer bloque, primer díptico, la naturaleza de la Iglesia, que recordemos abarca los capítulos 1 y 2. Ahí está. ¿Qué es la Iglesia? A eso responden los capítulos, decíamos, 1 y 2 de la Lumen Gentium. Y se dice en primerísimo lugar, en el capítulo 1, que la Iglesia es una realidad sobrenatural. Eso es lo que significa la palabra misterio. El capítulo 1 se llama efectivamente el misterio de la Iglesia. ¿Y qué significa que la Iglesia es misterio? Que es una realidad sobrenatural. O sea que no es una realidad únicamente terrena, es en primerísimo lugar una realidad sobrenatural. Es decir, viene de Dios y tiene una tarea religiosa. Como novedad, la Lumen Gentium afirma que la Iglesia es sacramento de Cristo en un pasaje que ya se ha hecho pues famoso y memorable. Lo leemos. Cristo es la luz de los pueblos. Por ello, este sacrosanto sínodo, o sea, el concilio, reunido en el Espíritu Santo, desea ardientemente iluminar a todos los hombres, anunciando el Evangelio a toda criatura, con la claridad de Cristo que resplandece sobre la faz de la Iglesia. Y porque la Iglesia es en Cristo como un sacramento, o sea, signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano, ella se propone presentar a sus fieles y a todo el mundo con mayor precisión su naturaleza y su misión universal, abundando en la doctrina de los concilios precedentes. Entonces, vean ustedes que es muy importante. Decir que la Iglesia es en Cristo como un sacramento, ¿qué significa? Sabemos que un sacramento es el signo sensible o visible de una realidad invisible. La Iglesia es el signo visible de la realidad invisible de Jesucristo. La Iglesia hace presente a Cristo en el mundo. Esa es la razón de ser de la Iglesia. Si uno dice, yo con Cristo sí, pero con la Iglesia no, esa persona no está asumiendo al Cristo verdadero, al Cristo real. Está asumiendo una imaginación suya acerca de Cristo. Porque Cristo ha querido hacerse presente en el mundo a través de la Iglesia. Eso significa que la Iglesia es en Cristo como un sacramento. Pues es una noción muy importante, ¿no? El capítulo 1 recuerda algunas verdades fundamentales que vamos a revisar bien rápido, ¿no? Primero, el origen de la Iglesia desde la Santísima Trinidad. Recuerda que la Iglesia ha sido fundada por el Señor Jesús como primicia del reino, eso está en el número 5, en fin. La Iglesia se describe mediante figuras. Hay una serie de figuras bíblicas muy hermosas que nos dicen algo de la realidad de la Iglesia, ¿no? Rebaño, redil, campo de Dios, viña, casa, esposa de Cristo, pero la que mejor nos dice que es la Iglesia es la expresión cuerpo de Cristo. Y vean ustedes que aquí hay una cosa que es interesante que tenemos que precisar un poquito más cuando hablemos del capítulo 2. ¿Qué es la Iglesia? La primera cuestión que habría que responder es: la Iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿no?
Y eso, vean ustedes, no es una imagen, es la realidad, ¿no? En el número 8 de la Lumen Gentium se recuerda la doble dimensión de la Iglesia. Es celestial y terrena, visible e invisible, humana y divina, sociedad y comunidad. Hubiera sido muy hermoso que dijera también santa y constituida por pecadores, ¿no? Y se afirma, en consonancia con esta enseñanza, de que la Iglesia es como un sacramento, y hay una frase que, en fin, vamos a mencionar solamente, pero entrar a discutir sobre ella es bien complejo, que la Iglesia de Cristo subsiste en la Iglesia católica. Esta frase, que ha dado origen a muchas discusiones, en el fondo nos indica una gran verdad. Cuando uno se pregunta, ¿dónde está la Iglesia de Cristo? Porque vean ustedes, hay protestantes, hay, qué sé yo, pues luteranos, calvinistas, anglicanos, los ortodoxos, los griegos, hay, qué sé yo, pues los testigos de Jehová, etcétera, y todo el mundo dice, nosotros somos la Iglesia de Cristo, ¿no? Y dicen, con seguridad, somos la Iglesia de Cristo. Y uno se pregunta, ¿y dónde está la Iglesia de Cristo? El concilio dice, la Iglesia de Cristo subsiste en la Iglesia católica. ¿Qué significa esta expresión? Vean ustedes que el concilio no ha dicho, la Iglesia de Cristo es la Iglesia católica. Expresamente ha preferido la otra formulación para indicar lo siguiente. Subsistir significa existir de manera plena, lo que significa que puede darse una existencia de manera incompleta, de manera parcial, de manera fragmentaria en otras realidades. Por lo tanto, la Iglesia de Cristo existe de manera plena, completa, todo lo que Jesús pensó y quiso para su Iglesia en la Iglesia católica. Lo que significa que en otras comunidades cristianas hay elementos de la verdadera Iglesia, pero que la totalidad de lo que Cristo ha querido y pensado para su Iglesia se encuentra en la Iglesia católica. Entonces, esta es una enseñanza muy profunda que permite ciertamente un diálogo ecuménico, porque si dijésemos la Iglesia de Cristo es la Iglesia católica, entonces las demás no tienen nada que ver con Cristo, ni con la Iglesia, mientras que el otro sí deja pues una puerta de diálogo, ¿no? Ahora bien, la Iglesia, así como es una realidad sobrenatural, es también una realidad histórica, concreta, inserta en el mundo y participante del acontecer humano. Eso es precisamente lo que quiere dar a entender el capítulo 2, que se llama El pueblo de Dios. Si el capítulo 1, el misterio de la Iglesia, habla de la dimensión sobrenatural, el capítulo 2, el pueblo de Dios, habla de la dimensión, si se quiere, pues más histórica, más terrena de la Iglesia, ¿no? Con la categoría pueblo se resalta la dimensión comunitaria. Vean ustedes, decir pueblo es decir comunidad, ¿no? De igualdad. Todos nosotros, los que somos pues acá peruanos, pertenecemos al pueblo peruano. ¿Y qué significa eso que pertenecemos al pueblo peruano? Significa que en un sentido todos somos absolutamente iguales. Tenemos un elemento que nos hace igualitos. Uno será mayor o menor, uno tendrá una función, una tarea, pero todos somos en un aspecto igualitos. Todos somos peruanos. En la Iglesia, vean ustedes, todos somos iguales porque hay un elemento que nos hace exactamente iguales. Es el bautismo. Ya, eso es justamente lo que hace referencia la expresión pueblo de Dios, ¿no? Por eso se dice que la Iglesia es un pueblo sacerdotal en virtud del bautismo. Y se habla muy bonito del sacerdocio común, que aquí simplemente mencionaremos, no podemos profundizar en ello, que se vive el sacerdocio común en la recepción de los sacramentos, pero también mediante las buenas obras ofrecidas a Dios como sacrificio agradable al Padre, ¿no? La Iglesia es un pueblo que ha recibido muchos carismas y en el que el sentido de la fe, sensus fidei, aparece como distintivo y lo vincula a la verdad que viene de Dios por el Espíritu Santo. Siendo la Iglesia un pueblo, todos los hombres están llamados a pertenecer a ella. Todos están invitados a pertenecer a la Iglesia sin excepción alguna. Y efectivamente vean ustedes que
la pertenencia a la iglesia, a partir de esta idea de la iglesia sacramento, se da de diversas formas. No hay una única forma de pertenecer a la iglesia. La pertenencia a la iglesia admite grados. Pertenecen plenamente a la iglesia los católicos en estado de gracia. Eso indica el número 14. Pertenecen a la iglesia, esta es una cuestión también novedosa, muy interesante y muy valiosa, de modo imperfecto, parcial, pero real, los no católicos. Quiere decir que los protestantes, luteranos, evangélicos, calvinistas, anglicanos, etcétera, por su bautismo, porque ellos tienen un bautismo y su bautismo es válido, tienen una pertenencia a la iglesia, que no será como la del católico, que es plena, pero es una pertenencia válida, ven ustedes, real, aunque imperfecta y parcial. Y finalmente están ordenados a la iglesia, o sea, como apuntando a ella, los no cristianos, o sea, los que no profesan la religión cristiana, judíos, musulmanes, de otras religiones, e incluso los ateos de buena voluntad, dice el concilio, en cuyo corazón obra la gracia, aunque ellos no lo sepan, ¿no? Hay una serie de enseñanzas que, en fin, son muy valiosas, pero aquí las pasamos así de largo. Justamente porque la iglesia es un pueblo al que están invitados todos, la misión aparece como una exigencia de la catolicidad. ¿Qué significa la misión? Ir a anunciar a todos que Jesucristo es la salvación y que en Él encontramos la felicidad y la realización plena. Eso la iglesia y todos los católicos debemos hacerlo. ¿Por qué? Porque justamente somos católicos. Entonces, el ser católico, el pertenecer plenamente a la iglesia, no es una especie de decir, bueno, ya, qué suerte que tienes, ¿no? Ya estás asegurado. No, eso exige, obliga a llevar la buena nueva a los demás. Pasamos a la siguiente parte de la Lumen Gentium, los capítulos 3 y 4, la estructura de la iglesia. ¿Cómo ha estructurado su iglesia el Señor Jesús? ¿Qué organización quiso darle? A estas preguntas los capítulos 3 y 4 se encargan de responder, ¿no? Y decimos, Jesús estructuró su iglesia conformándola con aquellos que la dirigen, esa es justamente la jerarquía, y de eso está el capítulo 3, y los que son dirigidos, los laicos, y ese es el capítulo 4. Aquí esto de que los dirigidos y los que dirigen puede sonar un poco feo, ¿ya? Pero vean ustedes, nos suena feo porque nosotros tenemos el modelo en la cabeza de la autoridad secular. La autoridad secular es el que manda, te obliga, ¿no? Y si no quieres, ahí te manda un castigo, una sanción o lo que sea, y te pone en vereda. En la iglesia no es así. En la iglesia la autoridad es de otro tipo. La jerarquía posee la autoridad que se entiende sobre todo como servicio. Vean ustedes, una cosa bien importante. Ustedes recordarán la escena donde Jesús dice, ¿no? Los reyes de la tierra, se refiere al poder temporal, a la manera como en el mundo se ejerce la autoridad, dominan a sus súbditos y los maltratan y los mandan. Y no. Con ustedes no debe ser así, les dice a los apóstoles. El que quiera ser el primero será el servidor de todos. Ya, esa es la autoridad que se da en la iglesia. La autoridad en la iglesia es servicio. El que tiene más autoridad es el que más debe servir. Y vean ustedes que eso significa jerarquía. Jerarquía viene de dos palabras griegas, hiereus, arché, que significa poder sagrado. El poder sagrado, el poder de Dios, es el poder del servicio. Y el servicio es justamente el llevar a los otros la salvación que Cristo ha traído. La jerarquía está constituida por los obispos y sus colaboradores. A la cabeza de los obispos está el Papa, como bien sabemos, ¿no? Y, bueno, los laicos hablaremos ya. ¿Cuál es la gran novedad de la Lumen Gentium al hablar sobre la jerarquía? Vean ustedes, el capítulo 3 se llama en realidad Constitución Jerárquica de la Iglesia, particularmente el episcopado. Hablan sobre los obispos. Del Papa ya se habló en el Vaticano I, ya no es necesario repetirlo porque ya está ahí bien clarito. Entonces se va a hablar sobre los obispos. Y sobre los obispos, la Lumen Gentium nos da dos enseñanzas que son muy importantes.
Nosotros ni somos ni vamos a ser obispos, por lo tanto podríamos tranquilamente dejar de lado esto, ¿no? Pero vean que sí es necesario que conozcamos estas realidades que vamos a decir, ¿no? La Lumen Gentium enseña dos cosas que son hasta cierto punto novedosas. En primer lugar, la doctrina del episcopado como sacramento. Decimos qué cosa es y a partir de la lectura de esto, ¿no? Dice: enseña pues este santo sínodo que en la consagración episcopal se confiere la plenitud del sacramento del orden, llamada en la práctica litúrgica de la Iglesia y en la enseñanza de los santos padres, sumo sacerdocio, cumbre del ministerio sagrado. La consagración episcopal, junto con el oficio de santificar, confiere también los oficios de enseñar y de regir, los cuales, sin embargo, por su misma naturaleza, no pueden ejercerse sino en comunión jerárquica con la cabeza y los miembros del colegio. Bueno, ¿cuál es la importancia de esta enseñanza? Que uno dice, pero es obvio, pues, ¿no? Está diciendo que el episcopado, cuando alguien es consagrado obispo, el episcopado es la plenitud del sacramento del orden. El sacramento del orden no se da en su plenitud por etapas, vean ustedes. Es decir, que primero uno recibe el diaconado, después el sacerdocio, lo que supone pues una especie de ascenso, y si trabaja mucho, se porta bien, es así empeñoso, etcétera, lo ascienden y lo hacen obispo. Ya, eso no, ya, eso está mal, esa visión, incluso algunos hablan, y esa es una expresión que en lo particular me parece repulsiva, horrorosa, hablan de la carrera eclesiástica. Vean usted que ese término suena espantoso, ¿no? El sacerdocio no es una carrera. Decir que el episcopado es la plenitud del sacramento del orden significa que el sacramento del orden es un don. Viene de arriba, no viene de abajo a partir pues de el esfuerzo que uno tiene. Y si es un don, vean ustedes, entonces es un regalo, y la persona ante eso, ¿qué cosa debe hacer? Debe recibir ese don y ponerlo en ejercicio mediante el servicio. Yo estoy convencido de que la doctrina del episcopado como sacramento debe ser el mejor antídoto contra toda visión, vamos a llamar así, pues profana, secular, de lo que es el sacerdocio. El sacerdocio no es una carrera, el sacerdocio no es una concentración progresiva de autoridad o de poder, no, eso absolutamente no es. A mí en lo personal me da muchísimo gusto, haciendo un pequeño paréntesis, que el Papa Francisco está hablando muchísimo de este tema. Está diciendo que no veamos el sacerdocio como una especie pues de, la palabra ahorita no la recuerdo, pero dice, no lo veamos como una especie pues de profesión mundana o una cosa así. Tiene toda la razón. Esa enseñanza está completamente de acuerdo con lo que es la doctrina de la Lumen Gentium en este punto, ¿no? Sigamos. El otro gran tema que subraya la Lumen Gentium es la del colegio episcopal, ¿ya? Y sobre esto vamos a tener que hacer una precisión. Ya cuando uno escucha esto del colegio episcopal, puede tener la idea, pues, ¿no?, de que es una especie de institución a donde van los obispos para aprender a ser obispos. No es así, ¿ya? Hay un chiste, más que un chiste, una historia que es bien chistosa, que cuenta un gran teólogo del siglo XX, el cardenal Henri de Lubac, ¿no?, que le voy a contar, ¿no? Él cuenta que en el concilio, ¿no?, había una serie de discusiones muy fuertes sobre este tema, que es un tema muy polémico, acerca del colegio episcopal, y menciona el caso pues de un cardenal norteamericano, el cardenal Richard Cushing, que es un gran benefactor, además de la arquidiócesis de Lima. Él, siendo norteamericano, ayudó mucho a la arquidiócesis de Lima. La casa de retiros esta que está en Chaclacayo, que se llama Cushing, fue construida por la donación íntegra que este gran cardenal realizó a la arquidiócesis de Lima. O sea que es una persona de mucha caridad, ¿no? Bueno, pero la historia va en la línea siguiente. Dice Henri Libac, que cuenta esta anécdota, que el cardenal Cushing parecía más entendido en, así dice, ¿no?, la recogida de las limosnas, o sea, de juntar plata, que en las sutiles discusiones teológicas. Entonces, un día que está hablando, se puede el colegio episcopal, etcétera,
parece que no entendía mucho, ¿no? Sale ahí del aula conciliar y dice que los periodistas pues se le acercan y le preguntan: Eminencia, ¿qué nos puede decir acerca del colegio episcopal? ¿No? Cushing responde: no he entendido muy bien eso del colegio, pero yo les digo una cosa: déjenme regresar a Estados Unidos, era norteamericano, y en un mes les consigo la plata para construir el colegio. Y no se hable más, ¿no? Ya. Yo imagino que debe ser cierto, ¿saben por qué? Porque si tengo un libro y todo, o sea, algo de realidad debe tener, ¿no? Bueno, eso justamente no es el colegio episcopal, ¿ya? Hay que explicar bien esta cuestión. Dice el número 22 del Lumen Gentium: así como por disposición del Señor, San Pedro y los demás apóstoles forman un solo colegio apostólico, de igual manera se unen entre sí el romano pontífice, o sea, el Papa, sucesor de Pedro, y los obispos, sucesores de los apóstoles. Uno es constituido miembro del cuerpo episcopal en virtud de la consagración sacramental, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué es el colegio episcopal? No es un edificio, no es una institución universitaria, no. El colegio episcopal es el modo como en la Iglesia los obispos están unidos entre sí y con el Papa, ¿ya? Es un modo, vuelvo a repetir, de unión entre los obispos y el Papa. Se trata de una unión permanente, quiere decir que ahorita cada obispo está en su arquidiócesis, diócesis o como se llame, el Papa está en Roma, pero el colegio episcopal existe, ¿ya? Es una unión permanente, estable, y expresa que la autoridad en la Iglesia no es puramente individual. Antes bien, el servicio que se brinda al pueblo de Dios ha sido encomendado a todos los obispos con el Papa a la cabeza. Ahí está el gran valor que tiene esta doctrina de, así se llama, la colegialidad episcopal. Esta doctrina es importantísima. Rompe un cierto individualismo eclesiástico. Antes cada obispo pues se dedicaba a su propia diócesis, no tenía contacto con ninguno de los de alrededor, ¿no es cierto? Nadie le podía decir nada, vean ustedes, y en un cierto sentido así es, ¿eh? Pero, ya viene la cuestión, eso no refleja lo que fue la Iglesia en sus comienzos, ¿no? La Iglesia en sus comienzos eran los apóstoles todos unidos, y donde uno, pues era el que presidía, ¿no es cierto?, con una presidencia efectiva, es el Papa, ¿no? Entonces, decíamos que muestra la doctrina del colegio episcopal que en la Iglesia lo que sucede con una comunidad, con una iglesia particular, si bien compete en primer lugar a su obispo como autoridad propia, es preocupación de todos, ¿no? Ahora, el colegio episcopal tiene sus requisitos, características, etcétera. Yo pongo aquí una serie de cositas que voy a decir bien rápido. Vean ustedes que el colegio episcopal existe siempre. Aunque cada obispo esté en su sitio, ahí está el colegio episcopal. Cuando el colegio episcopal se reúne todos juntos de modo solemne, y eso solamente por la convocatoria del Papa, esa reunión se llama concilio ecuménico. El concilio ecuménico, ¿qué cosa es? La reunión solemne y, vamos a llamar así, pues extraordinaria del colegio episcopal. Cuando el concilio ecuménico está reunido, el concilio ecuménico es la autoridad máxima de la Iglesia. ¿Quién es el concilio ecuménico? Todos los obispos con el Papa a la cabeza. Si en el concilio ecuménico no hay Papa, entonces sencillamente no hay concilio ecuménico. ¿Se dan cuenta? Ordinariamente, o sea, en el cotidiano, pues en lo de todos los días, la autoridad en la Iglesia, universalmente hablando, la tiene el Papa. Es el encargado de manejar la autoridad sobre toda la Iglesia. Extraordinariamente, y vean ustedes, es tan extraordinario que solamente 21 veces se ha dado el caso del concilio ecuménico. Cuando se da el concilio ecuménico, la autoridad máxima de la Iglesia está en el concilio ecuménico, que son todos los obispos con el Papa y nunca sin él. Entonces es un elemento que también hay que tener en cuenta. ¿Todos los obispos pertenecen al colegio episcopal? Sí. ¿Por qué? Por el nombramiento hecho por el Papa y también por la consagración episcopal, para mostrar que los obispos están en comunión siempre, y es una tradición que se ha dado pues de miles de años ya,
se tiene que consagrar al nuevo obispo, por lo menos tres obispos, para indicar justamente ese elemento, ¿no? Si ustedes recordarán, pues cuando fue consagrado como obispo Monseñor Cay o Monseñor José Antonio, se dio eso así tal cual, ¿no? Estaban ahí pues un montón de obispos, más de 3, y se mostraba, enseñaba pues el nuncio, el nombramiento del Papa. No solamente lo leía en latín, cosa que nadie entendía, sino que lo leía en castellano y después tenía que enseñarlo, pues es parte de la tradición, ¿no? Y vean ustedes que según la tradición, si alguien del pueblo quería ver la bula, tenía todo el derecho a acercarse y mirar, ¿no? Yo no sé qué quería mirar, pues si no entendía, pero en fin, tiene todo el derecho. Esa es una norma de la Iglesia, ¿no? Bueno, entonces, esta doctrina del Colegio Episcopal, muy importante. A ver, capítulo 4, los laicos. El día lunes, Eduardo Regal va a hablar sobre este tema. Él le tocará el decreto Apostolicam Auctocitatem, por lo tanto yo aquí solamente quisiera dar unas cosas así rapidísimas. ¿Cuál es la gran importancia que tiene la Lumen Gentium, y concretamente este capítulo 4 sobre los laicos? Bueno, este también es una gran novedad, ¿no? La novedad es la siguiente: primera vez en la historia que un concilio ecuménico define de manera positiva y propositiva la identidad del laico. Cuando se hablaba de los laicos siempre se decía, el laico es el que no es cura ni religioso o religiosa. Y vean ustedes que eso no es definir, eso es decir simplemente qué cosa no es, pero no se decía qué cosa es. El concilio, superando esta cuestión, da una definición que está allí señalada. Dice, con el nombre de laico se designan aquí todos los fieles cristianos, a excepción de los miembros del orden sagrado y los del estado religioso, etcétera. Ven ustedes, todavía queda un poco la mentalidad esta, ¿no? Es decir, los fieles que en cuanto incorporados a Cristo por el bautismo, integrados al pueblo de Dios y hechos partícipes a su modo de la función sacerdotal, profética y real de Cristo, ejercen en la Iglesia y en el mundo la misión de todo el pueblo cristiano. ¿Qué hora tenemos? En la parte que a ellos corresponde. Ya. Esta presentación es muy importante, ¿no? Vean ustedes que se dice, ¿dónde está la identidad del laico? ¿Cuál es la identidad del laico? Su bautismo. Lo que hace al laico ser laico es justamente el bautismo. Por eso, una cosa que deberíamos hacer nosotros como laicos, dado que esa es nuestra vocación, digo, creo de todos los aquí presentes, es justamente la de tomar importancia de lo que ha sido ese momento. No solamente nos ha hecho nacer a la vida cristiana, hijos de Dios, se nos borra el pecado original, sino que nos da nuestra vocación laical, ¿no? Celebrar el bautismo, recordarlo, una oración por lo menos el día en que hemos sido bautizados, es una cosa buena y bonita, ¿no? Y con esto el laico adquiere identidad, y vean ustedes que no solamente identidad, sino también adquiere misión. Cuando uno sabe quién es, puede saber también qué cosa tiene que hacer. Durante mucho tiempo, los laicos, vean ustedes, no tenían clara su identidad y por lo tanto no sabían qué hacer. Por lo tanto, ¿qué cosa hacían? Nada, ¿no? Así de sencillo, ¿no? Todo en la iglesia lo hacían los religiosos y los sacerdotes, y los laicos simplemente se dejaban llevar. Cuando algún laico quería hacer algo, entonces, como no sabía qué cosa hacer por su ser laico, lo que hacía era imitar al religioso. Esas son las espiritualidades que se llaman terciarias. Los terciarios, ¿qué cosas son? Laicos que imitan o que viven la espiritualidad del religioso. Y vean ustedes que la espiritualidad del religioso no tiene mucho que ver con la del laico. ¿Por qué? Porque la del religioso, la espiritualidad religiosa se basa en la renuncia al mundo. Y eso es justamente todo lo contrario de lo que es el laico. Aquí, continuando esta cita que hemos puesto, dice lo siguiente. Bueno, espero que vean. Dice, el carácter secular es propio y peculiar de los laicos. A los laicos corresponde por propia vocación tratar de obtener el reino de Dios, gestionando los asuntos temporales y ordenándolos según Dios. Viven en el siglo, o sea, en las cosas del mundo, es decir, en todos y cada uno de los deberes y ocupaciones del mundo. La espiritualidad, o mejor dicho, la vocación del laico es la de, vamos a decirlo así bien rapidito, santificar el mundo, las realidades temporales, y santificarse en el mundo. Quiere decir,
en la vida de familia, en la vida social, en la vida política, en la vida económica, en el trabajo, en el deporte, etcétera, etcétera, etcétera. Ya, esa es justamente la vocación del laico. ¿Cuál ha sido la gran gracia, vamos a llamar así, ¿no? El gran don que el Concilio Vaticano II, y concretamente estos números, o este número de la Lumen Gentium ha ofrecido a la Iglesia, que los laicos han adquirido una conciencia de su identidad y por lo mismo han adquirido también una conciencia de su propio trabajo y misión. Después del Concilio Vaticano II aparecen muchísimas, vean ustedes, asociaciones apostólicas de laicos, movimientos eclesiales, espiritualidades laicales. Eso es un gran tesoro, fruto del Concilio Vaticano II. El Papa Benedicto XVI decía que justamente esto que el Concilio ha ofrecido a los laicos ha suscitado, dice, y son sus palabras, un nuevo Pentecostés en la Iglesia. Qué bonito. Y eso se debe al concilio. Vean ustedes que solamente con esto ya podríamos aplaudir al concilio pues una hora, ¿no? Continuemos. Capítulos 5 y 6. La vocación última de la Iglesia. Y rapidito, la vocación última de la Iglesia es la santidad. El concilio subraya en su capítulo 5 que todos estamos llamados a ser santos, todos absolutamente. Y por ser hijos de la Iglesia, en todas las condiciones de vida, estado, circunstancias, somos convocados pues a hacer patente el pedido de Jesucristo nuestro Señor: sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Dice, ¿no? Es pues completamente claro que todos los fieles de cualquier estado o condición están llamados a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección de la caridad. Y esta santidad suscita un nivel de vida más humano incluso en la sociedad terrena. En fin, nosotros recordemos simplemente, ¿no?, que en la Iglesia, además de que todos tenemos que ser santos, y ven ustedes que esto tenemos también que repetirlo y repetirnos constantemente porque a veces no la creemos, ¿eh? A veces decimos, no, es muy difícil, muy complicado. Hay algunos que están llamados pues a ser héroes. No, todos estamos llamados a ser santos sin excepción alguna, todos. Y todo significa todos. Vean ustedes ahí, no hay excepción que valga, ¿no? Ahora, en la Iglesia hay algunos que están llamados por una vocación muy especial a testimoniar la santidad, que es pues vocación universal y que alcanza su plenitud en el cielo. Quiere decir que hay algunos que con su vida aquí dan un testimonio de lo que significaría vivir en el cielo, vivir la santidad celestial. Esos son los religiosos, ¿no? Y a los religiosos dedica la Lumen Gentium su capítulo 6. La vocación de los religiosos es maravillosa. Son testimonio escatológico del reino. Muestran con su vida que ser santo de modo pleno es posible aquí, aunque expresan esto en la contingencia de la vida terrena. La vida de los religiosos se centra en los consejos evangélicos, que bien sabemos, de pobreza, obediencia y celibato, vividos a manera de votos, ¿no? Y ello conlleva también la vida comunitaria, ¿no? Simplemente quisiera señalar que es una cuestión muy especial y admirable. Vean ustedes que a veces nosotros cuando conocemos a los religiosos vemos pues gente pues de repente con ciertas características, algunas veces con limitaciones. Para mí un religioso es admirable, ¿no? Cada vez que yo veo un religioso o una religiosa, incluso cuando en cierto sentido pues puede ser de repente, no sé, pues o sea, humanamente no muy destacado o qué sé yo siempre recuerdo esta palabra que le dice Pedro al Señor Jesús. Le dice: nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Cuál será nuestra recompensa? ¿No? Y Jesús le dice: yo les digo, todo aquel que haya dejado, y hace una lista, ¿no?, casa, madre, padre, hermanos, hacienda, patria, lo que sea, por el reino, recibirá pues el 100 por 1. Bueno, un religioso, ven ustedes, ha hecho eso, por amor a Jesús, y para responder a esta vocación de testimonio escatológico, ha renunciado, ¿cierto?, no a lo malo, porque a lo malo tenemos que renunciar a todo, sino a lo bueno.
¿no? No puede ser malo, pues el querer tener familia. Renuncia a eso por amor a Cristo y por dar testimonio del reino. No puede ser malo seguir su propia voluntad y realizar pues una vida propia, personal. Y un religioso hace eso con el voto de obediencia. No es malo poseer bienes y saber pues administrarlos, tener sus cosas. Un religioso renuncia a eso por el voto de pobreza. Entonces, es una vocación ciertamente admirable a la que no todos están llamados, algunos ciertamente, ¿no? En fin, Lumen Gentium nos dice que los religiosos no constituyen un tercer estado entre jerarquía y laicos. Esto también es importante, ¿no? Cristo, cuando fundó la iglesia, dijo: la iglesia está fundada por la jerarquía y los laicos. Los religiosos no surgen de la estructura de la iglesia, sino de su vida de santidad. Ojo. ¿Y de dónde salen? De la jerarquía y de los laicos. Hay religiosos que son miembros de la jerarquía, sacerdotes, incluso obispos, y religiosos que surgen del laicado, ¿no? Y que permanecen pues sin ningún tipo de sacramento ordenado ni cosa por el estilo, ¿no? En fin, ¿no? Ya. Siguiente díptico. La meta a la que se dirige la iglesia. Bueno, a esto ya hemos visto. Decimos, la iglesia se encamina hacia Dios, se encamina hacia el cielo. Esta meta ya ha sido alcanzada por algunos miembros de la iglesia y se puede decir que la iglesia ya ha alcanzado la meta en algunos de sus miembros, pero todavía no en la plenitud de sus integrantes. Eso es lo que se llama justamente dimensión escatológica de la iglesia. O sea que la iglesia no es solamente lo que nosotros vemos aquí. La iglesia no es solamente los bautizados con los que podemos entrar en contacto, que existen en este momento. La iglesia también es aquellos que ya están en el cielo contemplando a Dios, gozando de la comunión plena y definitiva. Y también la iglesia es de aquellos que han triunfado, pero todavía no han llegado a contemplar a Dios de manera total. La teología tradicional hablaba de la iglesia triunfante, no son los santos, y la iglesia purgante. Son expresiones que son válidas, aunque ya no se usan, pero quieren indicar justamente que la iglesia también es una iglesia de más allá de este mundo y de esta historia. Y vean ustedes que entre ellos, los que están en el cielo y los que están en el purgatorio, hay una vinculación. Es una cosa muy hermosa esta. Nosotros podemos pedir la intercesión de los que están en el cielo y ellos seguramente nos escuchan y nos ayudan, ¿no? Eso es justamente lo que supone pues el milagro, que el santo pueda concedernos un milagro o alguna gracia, y con la iglesia purgante nosotros podemos también interceder por ellos para que puedan alcanzar pues la meta definitiva, que es ver a Dios cara a cara, ¿no? Entonces todos estos elementos nos hablan de que en la iglesia, en todas sus dimensiones, purgante, triunfante, militante, nosotros, hay pues una interacción y una comunión, ¿no? Vean ustedes, cuando en el credo nosotros decimos creo en la comunión de los santos, se está hablando justamente de esto que decimos ahorita, de esta vinculación entre ellos y nosotros. De nosotros para ellos, de ellos para nosotros, etcétera, ¿no? Ahora, pone aquí un pasaje que es también muy hermoso: la iglesia de los viadores, nosotros, teniendo perfecta conciencia de la comunión que reina en todo el cuerpo místico de Cristo, ya desde los primeros tiempos, guardó con gran piedad la memoria de los difuntos y ofreció sufragios por ellos. Está hablando de la iglesia triunfante y de la iglesia purgante. Entonces, es una cuestión que simplemente lo vamos a dejar aquí. Ahora, vean ustedes que el capítulo 8 habla sobre la Virgen María. ¿Por qué? Porque la Virgen María es la realización total de lo que es justamente la iglesia que se encamina hacia el cielo. La Virgen María ya llegó al cielo. La Virgen María ya está viviendo la comunión plena con Dios, no solamente en espíritu, porque así son los santos, viven todavía de manera espiritual, o sea, en espíritu, ya que ellos no han resucitado y por lo tanto su unión con Dios no es en toda su integridad humana. La Virgen María ya vive la gloria celestial, ya está unida a Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, en cuerpo,
alma y espíritu, o sea, en toda su realidad humana. Y así como lo vive la Virgen, así tenemos que vivirlo todos nosotros. Ustedes saben que el último momento de la historia va a ser la resurrección final y el juicio, donde quienes alcancemos al Señor, yo espero también alcanzarlo obviamente, contemplaremos a Dios, no solamente pues así en espíritu, sino en toda nuestra realidad humana. Entonces, eso es lo que supone pues la presencia de la Virgen María. A ver, sobre la Virgen María hay que decir rápidamente dos cosas. Ustedes seguramente saben que en el Concilio Vaticano II hubo una gran discusión sobre si a la Virgen había que hacerle un documento aparte. Muchos obispos estaban convencidos de que eso era el camino correcto, o si lo que se dice acerca de la Virgen María debía ser incluido en la Constitución sobre la Iglesia. Cada uno de estos grupos, que eran grupos inmensos, eran prácticamente mitad y mitad, tenían sus buenas razones, hay que decir, ¿no? Algunos decían, dado que la Virgen María es el único ser humano que tiene una relación especialísima con Jesucristo, eso hace necesario que ella se la trate de una manera única y singular, que no se puede decir de ninguna otra persona. Entonces esa aproximación, que era compartida por muchos, recibió el nombre de cristotipismo, ¿no? Otros decían, la Virgen María, siendo pues tan especial, tan única en su relación con Cristo, no deja de ser miembro de la Iglesia. Y eso es verdad. Y además, ella se presenta como el modelo perfecto de lo que es la Iglesia. A tal punto de todo lo que se enseñó en los primeros siglos sobre la Iglesia, es lo que hoy en día decimos sobre María. Y efectivamente, de la Iglesia se decía que era inmaculada, de la Iglesia se decía que era virgen, de la Iglesia se decía también que era asunta, y de la Iglesia se decía que era madre. Hubo una votación donde por un muy estrecho margen triunfó la visión de los que querían que sobre María se hable en la Constitución sobre la Iglesia. Vean ustedes que en estas cositas la providencia y la mano del Espíritu Santo han mostrado que eso era ciertamente lo mejor, ¿no? Y por eso se puede decir que esta es la perspectiva que nosotros ahora tenemos. El concilio ha juntado las dos perspectivas, no he dicho esta es mala y esta es la buena, no. Vean ustedes que el título del capítulo 8 es, ¿no?, la bienaventurada Virgen María, Madre de Dios, en el misterio de Cristo y de la Iglesia. Ahí pone un "y" reconciliativo. Por eso ponemos ahí síntesis reconciliativa. Dice, el Sagrado Concilio, al exponer la doctrina sobre la Iglesia, en la que el Divino Redentor obra la salvación, se propone explicar cuidadosamente tanto la función de la Santísima Virgen en el misterio del Verbo encarnado, lo que decían en el primer grupo, y del cuerpo místico, el segundo grupo, cuanto los deberes de los hombres redimidos para con la Madre de Dios, Madre de Cristo y Madre de los hombres, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ven ustedes, aparece aquí una cuestión que es de reconciliación. A mí me encanta particularmente la parte final que dice allí, ¿no?, cuando señala, siguen conservando sus derechos las opiniones que en las escuelas católicas se proponen libremente acerca de aquella, eso es la parte que pienso que es muy hermosa, que después de Cristo ocupa en la Santa Iglesia el lugar más alto y a la vez el más próximo a nosotros. Qué frase tan hermosa. María es la que está en el lugar más alto, pegadita pues a Cristo, ahí a Dios Padre, al Espíritu Santo, y a la vez el más próximo a nosotros. ¿Y quién en su experiencia de vida cristiana, en su experiencia católica, en su experiencia mariana, puede dudar de esto, ¿no? Bien, terminamos con la última parte, que va a ser sumamente breve. Dice, importancia de la Lumen Gentium en nuestra espiritualidad. Luego de todo este recorrido, perdonen que haya sido tan extenso, pero en fin, culpa mía no es, ¿no?, nos preguntamos cuáles son los elementos que como espiritualidad hemos recogido de la Lumen Gentium y que además configuran nuestro estilo y vivencia propias. Para responder a esta cuestión,
me remito a los textos de nuestro fundador, en los que ampliamente describe la manera cómo las enseñanzas de esta Constitución se plasman en nuestra vivencia. Muy someramente me permito señalar algunas de ellas. A ver, primero, en su libro Características de una espiritualidad para nuestro tiempo, desde América Latina, Luis Fernando afirma que la espiritualidad que estamos invitados a vivir hoy implica, y cito sus palabras, la conciencia de pertenecer a un pueblo histórico. ¿Se acuerdan el cuarto acento de la Lumen Gentium que hemos visto? Esa que decíamos, histórico salvífico. Ya, exactamente eso es lo que hace referencia Luis Fernando. Esta característica está asumida desde Lumen Gentium y hace presente que la eclesialidad se vive en dimensión histórica, valorando las experiencias eclesiales de ayer, o como dice Luis Fernando, y es una frase que me parece muy hermosa, de nuestros contemporáneos a través de la historia. Esta frase me parece muy motivadora. ¿Quiénes son los santos, los que han vivido hace tanto tiempo? Vean ustedes, son nuestros contemporáneos a través de la historia. Les pongo un ejemplito, perdonen que sea yo pues el ejemplarizado, ¿no? Yo le tengo particular devoción a San Agustín. San Agustín ha existido hace más de 1600 años. Hace más de 1600 años murió, ya no está por acá. Pero sin embargo, con San Agustín, yo personalmente pues tengo cierto contacto en sus libros, en sus ideas, y también le rezo, le pido ayuda, le pido su intercesión, etcétera, etcétera. Para mí, vean ustedes, San Agustín, a pesar de que existió hace más de 1600 años, está más vivo y presente que, por ejemplo, Fidel Castro, que está pues ahí ¿no? Yo digo, Fidel Castro, bueno, está ahí pues, pero ¿qué tengo yo que ver con Fidel Castro? ¿No? Pero para mí, en lo personal, y estoy seguro que ustedes con cualquier santo su experiencia es más o menos la misma, San Agustín es una persona cercanísima. ¿Quién es San Agustín? Para mí es mi contemporáneo a través de la historia. Yo pienso que esta frase es iluminadora hasta más no poder, ¿no? Segunda característica, esto que recogemos de Lumen Gentium. Nuestra espiritualidad se alimenta de la renovación eclesiológica del Vaticano II y de lo que la Lumen Gentium ha dicho, y se expresa en una radical eclesialidad. ¿Qué característica tenemos nosotros como espiritualidad? Somos profundamente eclesiales, quiere decir que nos sentimos vinculados a todas las experiencias que se van dando en la iglesia. Hay alguna cosa, por ejemplo, que organiza la iglesia de Lima, el arzobispado, qué sé yo, ahí estamos presentes. Nos invitan a participar en determinadas cuestiones, ahí estamos presentes. Con otros grupos, con otras personas de la iglesia, ahí estamos presentes. Eso se llama eclesialidad y es una cosa que la Lumen Gentium enseña y que hemos recogido. Y esa renovación remite a la doctrina de la comunión, que también es muy importante. La eclesialidad tiene que traducirse en comunión, es decir, la unión común de todos. ¿Por qué? Porque pertenecemos a la iglesia. Comunión, que dice Luis Fernando, debe ser manifestación de la superación de todo capillismo, de todo sectarismo, de toda autoproclamación de poros o de la reivindicación solo para sí de la autenticidad cristiana, como si la propia espiritualidad fuera el único camino del futuro. Cita de Características de una espiritualidad en la página 38. Tercer elemento. Vemos a la iglesia como un ámbito de reconciliación, y eso es también una cosa que Luis Fernando dice acá, ¿no? Una eclesiología de comunión y de reconciliación. Sobre esto, el trabajo de Luis Fernando que citábamos al comienzo de la conferencia da muy pertinentes luces. Simplemente añadiría que esta perspectiva reconciliadora de la iglesia se expresa también a través de la noción de sacramento. Hablar de la iglesia como sacramento es hablar de la iglesia como instancia de reconciliación. Cuarto, la dimensión laical de nuestra espiritualidad. Nuestra espiritualidad es una espiritualidad laical y ven ustedes que eso es una cosa muy hermosa, ¿no? Con una serie pues de incidencias o de aplicaciones que en fin ahora no podemos señalar. Laical en nuestro caso significa apostólico y es otro rasgo que recogemos de la Lumen Gentium, ¿no? Y por eso el capítulo 4 de este documento que hemos mencionado es también muy importante. Ya Eduardo me imagino hablará más en detalle sobre esto.
Quinto, la exigencia de vivir la santidad como vocación universal, a la que estamos todos invitados, es otro elemento fuerte de nuestra espiritualidad. Luis Fernando, como ustedes saben, repite constantemente esa frase de León Blois. ¿Ustedes se acuerdan? No hay mayor tristeza que la de no ser santos. A la que él acota, ¿no? No hay mayor irresponsabilidad que la de no ser santos. Incluso le hace algunas variantes, ¿no? Entonces, eso encuentra un apoyo en el capítulo 5 del Lumen que hemos visto también. Por último, nuestra Mariología. Ahí está, ¿no? Recoge muchísimas cosas que aparecen en la Constitución Lumen Gentium y sobre todo en su capítulo 8. Solo como ejemplo recordamos que en su libro En compañía de María, Luis Fernando toma pie del Lumen Gentium 67, ustedes cuando lleguen a su casa van a mirar ahí, para introducirse en la profundización de la devoción y amor a la Santísima Virgen. Y en su libro, Función dinámica de María, la enseñanza conciliar presente en la Lumen Gentium hace posible explicitar cuál es el papel que María cumple hoy en nuestras vidas y en la vida de la Iglesia toda. Les agradezco muchísimo la paciencia y hasta aquí nomás llegamos. Muchísimas gracias. Tenemos ahora un tiempo para preguntas. Les voy a pedir que escriban sus preguntas en un papel y van a pasar recogiéndolas. Quiero aprovechar para saludar a los amigos de Dallas que nos ven, de Ecuador, Costa Rica, Cali y Brasil, que nos están siguiendo por live stream. Entonces, por favor, si pueden ir escribiendo sus preguntas y las van a recoger para que Gustavo pueda responderlas. ¿Conocen ustedes este libro? ¿Lo han leído? Me conocer es una cosa, leer es otra, ¿no? Bueno, mientras hacen sus preguntas, si las tienen, quisiera leerles de aquí un pasajito, ¿no? El libro se llama Concilio Vaticano II, Perspectivas para el Tercer Milenio. Este libro de aquí es del año 96. Recoge un congreso que se hizo en el 95, o sea, celebrando los 30 años de la clausura. Este de aquí es del 2006, celebra los 40 años de la clausura, o sea, 10 años después. Y Luis Fernando habló aquí y señaló lo siguiente, ¿no? Habló sobre la recta lectura del Concilio Vaticano II en vistas al tercer milenio. Simplemente es un pasaje muy corto que pienso que refleja un poco lo que debería ser nuestra actitud hacia el concilio y también el ímpetu que debemos ponerle a la cosa, ¿no? A ver, dice así. Quisiera reiterar, dice Luis Fernando, que soy un convencido de que los problemas que hoy se viven se dan a pesar del concilio, etcétera, ¿no? Al mismo tiempo, quisiera decir que soy un enamorado de la enseñanza del Concilio Vaticano II. Me acaba de pasar a corriente, casi suelto una palabrota, ¿no? ¿Cuántas veces recurro a sus textos? ¿Cuántas veces me gozo en sus enseñanzas? ¿Cuántas veces me han ido iluminando en la profundización de la fe? ¿Cuántas veces me han inspirado el recto y coherente ayornamiento? Mi fe se ha fortalecido con las orientaciones del concilio. Mi amar a la Iglesia y sentir con ella se ha vitalizado con la eclesiología conciliar. Y yo pienso que eso podríamos también hacerlo nuestro, ¿no? Mi amar a la Iglesia y sentir con ella se ha vitalizado con la eclesiología conciliar. Mi comprensión de la realidad del ser humano, de su dignidad, de su destino, debe muchísimo a la docencia del concilio. Los estudios que he hecho de las enseñanzas del concilio y del magisterio pontificio me confirman que el Vaticano II es una inmensa gracia para la Iglesia y para el mundo. Y ahí nomás lo dejamos, yo pienso que es una cosa que ciertamente nos motiva mucho. Paso
a responder pues lo que ha llegado por acá. Gracias. A ver, dice, por favor, ¿me puedes aclarar lo que dijiste, que la iglesia es el cuerpo de Cristo, que no es solo una imagen, sino una realidad? ¿Cómo aplico esa realidad? Bueno, vean ustedes que tomando inicio de lo que hemos dicho de la iglesia como un misterio, la iglesia es una realidad sobrenatural. Esa realidad sobrenatural, ¿qué es concretamente? Podemos expresarla de muchas maneras, pero podemos decir lo siguiente. Esa realidad sobrenatural que llamamos la iglesia tiene que ver directamente con Jesucristo. Jesucristo ha querido quedarse Él en el mundo de manera misteriosa aquí hay que entender la sobrenatural, mediante la iglesia. Para expresar esa manera misteriosa en que Cristo está presente como iglesia, San Pablo encuentra la expresión cuerpo de Cristo. Y esta expresión remite también a la Eucaristía. Y vean ustedes que eso, decir que la iglesia es el cuerpo de Cristo, no es simplemente una figura, no es simplemente una ilustración, sino que es la realidad. Cuando yo me bautizo, para ser propios, cuando soy bautizado, ¿qué cosa pasa conmigo? Según lo que enseña la fe, soy incorporado, ¿cierto?, a Cristo, es decir, soy hecho miembro del cuerpo de Cristo y por lo tanto miembro de la iglesia. Y esto de aquí nos enseña una cuestión que es fundamental. ¿Cuándo aparece la iglesia? Vean ustedes que los evangelistas y también San Lucas en los Hechos de los Apóstoles tienen diversas maneras de expresar esa cuestión. Pero se puede decir que la iglesia aparece cuando Jesucristo deja el memorial de su cuerpo para que sea celebrado continua y constantemente hasta el fin de los tiempos. Y esa es exactamente la idea que el Papa Juan Pablo II quiso indicar en su encíclica Ecclesia de Eucaristía. La iglesia nace de la Eucaristía. Cuando Jesús instituye la Eucaristía, ese es un momento central en este proceso tan complejo del nacimiento de la iglesia. Y vean ustedes que eso nos ilumina mucho para decir que la iglesia es el cuerpo de Cristo, cosa que por lo más San Pablo repite constantemente. Leamos 1 Corintios 12, 27, leamos Colosenses 1, 15 al 17 y encontraremos ahí repetida continua y constantemente esto. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Somos miembros, como iglesia, del cuerpo de Cristo, ¿no? ¿Cuándo nos hacemos más iglesia? Cuando comulgamos, ¿no? Por eso la Eucaristía es comunión, así la llamamos, para indicar esta forma de hacernos cada vez más iglesia. ¿Y cómo lo explicas? Bien sencillo, ¿no? Cuando Pablo, antes de ser Pablo, siendo Saulo, iba en camino a Damasco, cuenta Hechos de los Apóstoles que se le apareció Jesús, la luz esta pues ahí que lo tumba, cae al suelo y escucha la voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Notemos que a la pregunta de Saulo, ¿quién eres, Señor?, la respuesta de Jesús tiene que ver directamente con esto. Yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿A quién estaba persiguiendo Saulo? Estaba persiguiendo a la iglesia, estaba persiguiendo a los cristianos que conforman la iglesia. Y Jesús le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es Jesús, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, es un elemento bien importante que hay que tener muy, muy presente. Ahora, como una sola expresión no puede agotar todo el misterio de la iglesia, es conveniente que junto con cuerpo de Cristo le juntemos las otras expresiones que también nos ayudan mucho. La iglesia es cuerpo de Cristo, pueblo de Dios, templo del Espíritu Santo. Entonces, todas las imágenes nos dan una visión más completa de la realidad de la iglesia. Y eso está bien. Vean ustedes que decir que es cuerpo de Cristo y decir que es su realidad no es excluyente, ni mucho menos. Ya, espero haber respondido, ¿no?
¿En qué se diferencia un concilio ecuménico y un sínodo? Muy bien, acá hay una cosa que se me ha pasado, ¿no? Los sínodos que se están realizando ahora último, ustedes saben que hay el sínodo sobre la palabra de Dios, el sínodo sobre la Eucaristía, el sínodo sobre, en fin, tantos que han habido últimamente, son reuniones de los representantes, atención, los representantes de los obispos de todo el mundo, para que, junto con el Papa, traten un asunto de interés, ya no solamente local, sino universal. Y en ese sentido los sínodos son una plasmación de la doctrina del Colegio Episcopal. Entonces, lo que enseñó el Concilio Vaticano II en Lumen Gentium 22 sobre el Colegio Episcopal, ¿de qué manera se hace realidad concreta hoy? Mediante estos sínodos que se celebran cada 3 años. Y es una cosa muy valiosa y es una de las riquezas que también nos ofrece el Concilio Vaticano II. ¿Qué diferencia hay entre un concilio ecuménico y un sínodo? Al sínodo van solamente los representantes de los obispos. Aquí en Perú, por ejemplo, para el sínodo, los obispos, que aquí son 51, eligen a 3 o 4 representantes, no más, ¿no? Y así todos los países, pues, ¿no? En el concilio ecuménico van todos, sin excepción. Lo que yo me pregunto es quién se quedará cuidando, pues la retaguardia, ¿no? Porque tiene que quedarse a cuidar, pero en fin, en principio, en el concilio ecuménico van todos. Y por eso es una cosa, pues, ciertamente excepcional, ¿no? Ya, a ver. Dice aquí, por favor, ¿podría aclarar aquello de la Iglesia de Cristo subsiste en la Iglesia Católica? ¿Por qué subsiste? ¿Por qué usar esa palabra? Subsistir es una palabra técnica y concretamente es una palabra filosófica. Es una palabra que se ha empleado para indicar que hay diversos modos de realidad. Hay realidad plena y realidad imperfecta. La plenitud de la realidad iglesia, esto que fundó Cristo, se encuentra en la Iglesia Católica. Pero fuera de la Iglesia Católica, en otros grupos que también se constituyen como, vamos a llamar así, ¿no? Formas eclesiales, allí también hay elementos verdaderos, buenos y válidos que pertenecen a la Iglesia. Y esos elementos buenos y válidos apuntan a la unidad eclesial, o sea, a la unidad de todos los creyentes en Cristo. Entonces, esa ha sido la razón por la cual se empleó la palabra subsiste, que es un término técnico, vuelvo a repetir, filosófico, y esto por una razón. Una de las finalidades del concilio fue justamente el acercamiento ecuménico con otros cristianos. Si antes del concilio había un poco la experiencia, pues, de ver a los otros cristianos como los enemigos, los que son así, pues, los herejes, qué sé yo, ¿no? Y es verdad, pues, se le llamaba a los protestantes los herejes y a los ortodoxos los cismáticos, que de suyo era una manera un poco negativa, pues pesimista de llamarlos. Ahora, en cambio, con esta expresión subsiste, se está indicando que en ellos también hay elementos que son verdaderos. Para comenzar, ustedes saben que el bautismo de un protestante, un luterano, por ejemplo, es válido. Cuando un luterano, bautizado pues ahí en su comunidad, quiere hacerse católico, la Iglesia Católica a esa persona no lo vuelve a bautizar. ¿Por qué? Porque su bautismo vale. Y en ese sentido hace que pertenezca o que tenga una cierta pertenencia a la Iglesia. Ya, eso es posible de ser precisado justamente con la palabra subsiste. Si faltase esa palabra, esta precisión no se podría dar. Entiendo yo que es una cosa un poquito compleja, pero vean ustedes que tiene mucha relevancia, ¿no? Y es una cosa que pienso hay que considerar muy buena, un gran aporte teológico del Vaticano II. Dice aquí, ¿podría señalar cuáles son los numerales que profundizan en el tema de la reconciliación? Ya, perdónenme que me remita a mí mismo de nuevo, pero soy el único que conozco del asunto, haciendo un trabajito sobre la reconciliación en el Concilio Vaticano II. He leído algunos libros donde
determinados autores, teólogos, hablan de que el concilio fue el momento en que la Iglesia se reconcilió con el mundo y con la Reforma Protestante. Yo pienso que eso es muy bonito así de decir, pero creo que si eso no tiene sustento o apoyo en textos del concilio, no pasa de ser una declaración o una especie de petición de principio, ¿no? Entonces, pienso que se puede y se deben buscar los lugares del concilio, los textos en los cuales se habla justamente de reconciliación en este sentido pues que se está diciendo, ¿no? Y creo yo que por lo menos hay uno que es bien importante y bien interesante. Si miramos el número 11 de la Lumen Gentium, para ir con nuestro tema, vamos a encontrar allí que se habla de la reconciliación y se abre una veta de un tema muy interesante y muy valioso, la reconciliación con la Iglesia. El que se reconcilia con Dios mediante el sacramento, se reconcilia también con la Iglesia a la que ofendió, pecando y rompiendo la comunión, pues, etcétera. Entonces, hay ciertamente numerales donde se habla de la reconciliación en el sentido, pues, soteriológico, no solamente sacramental. Y otro número que también es muy importante, y pienso que vale la pena tomarlo en consideración, es el número 22 de la Gaudium et Spes. El número 22 de la Gaudium et Spes para nosotros es fundamental, no solamente porque habla pues de esto de que el misterio del hombre se esclarece en el misterio del Verbo encarnado, lo cual es cierto, sino también porque habla de muchísimas cosas que nos tocan directamente. Una de ellas es el tema de la reconciliación y menciona, pero de manera muy profunda sobre esta realidad. Lo que llamamos el en sí, en mí, también está ahí presente en Gaudium et Spes 22. Y tantas otras cosas pues que se podría mencionar. Entonces, pienso que es una cosa esta que agradezco la pregunta, queda como cuestión pendiente de investigación futura. A ver, dice aquí, si una persona que no es parte de la Iglesia Católica es parte del cuerpo de Cristo, pero de manera fraccionada, ¿eso quiere decir que es posible que alcancen la gloria eterna también? ¿Sería de manera fraccionada esa gloria, de la misma manera que la pertenencia? Atención, hemos hablado no de manera fraccionada, hemos hablado de manera parcial, que es distinto, ¿no? Vean ustedes que efectivamente puede haber una pertenencia incompleta, parcial, germinal si se quiere, pero pertenencia al fin y al cabo. Ahora, ¿esas personas pueden alcanzar la salvación? Sí. No hemos mencionado el número 16 de la Lumen Gentium, que junto con el número 9 del decreto sobre las misiones Ad Gentes Divinitus, señala que incluso los que pertenecen a otras religiones, más aún los que son ateos, o sea que no creen en Dios, no conocen a Cristo ni la Iglesia, etcétera, si esas personas viven obrando pues de buena voluntad y actuando en su corazón, dejando que la gracia de Dios, pues que es invisible, que de ellos de repente ni la conocen, actúe en ellos y ellos colaboran, pues esas personas pueden alcanzar la salvación. Y eso es una gran enseñanza también del Concilio Vaticano II y del Lumen Gentium. El número de la Lumen Gentium es Lumen Gentium 16. ¿Cómo sería la salvación de estas personas? Vean ustedes que el concilio habla muy precisamente de posibilidad de alcanzar la salvación. No dice que se van a salvar, dice que esas personas pueden, por los medios que solo Dios conoce, alcanzar la salvación. Y la salvación sería pues la salvación única que existe, la comunión con Dios, que de repente no será pues todo lo plena que pueda darse en una persona que ha tenido a su alcance todos los medios para llegar a Dios y vivir intensamente eso, pero es comunión con Dios y en ese sentido se salva, o se salvaría. De todas maneras es una cuestión que queda siempre pues como objeto de mucha reflexión y de mucha discusión, pero en principio que incluso los que no conocen a Cristo o que no conocen de manera expresa a la Iglesia, e incluso que no conocen a Dios, podrían salvarse, es una cosa que el concilio enseña. Pero atención, esa salvación es una salvación que se da, no sabemos bien cómo, pero se da por Cristo. No existe más que la salvación por Cristo, no existe salvación por Buda, por Mahoma, solamente por Cristo. Y atención, de una manera misteriosa pero real,
por la Iglesia. Y eso también es una cosa que hay que decir. A ver. ¿Les parece que respondamos dos más y ahí nos quedemos? Sí, porque ya también... Para la siguiente, si es que hay siguiente, les agradecería que escriban más grande, ¿ya? Porque... ¿no? Existen otras opiniones sobre cuál es el documento más importante del concilio. Eso es una afirmación, ¿no? ¿Podrían hablarnos un poco de eso? Bueno, hasta donde yo he podido ver, creo que todos, sin excepción, están de acuerdo que el documento más importante es la Lumen Gentium, sin lugar a dudas, ¿no? Porque vean ustedes que la Lumen Gentium inspira a todos los demás documentos del Concilio Vaticano II, con la excepción de la Sacrosanctum Concilium, que fue el primer documento que salió. Y bajo esa perspectiva, todo lo que se pueda decir del concilio tiene que ver directamente o indirectamente también con la Lumen Gentium, ¿no? Lo que no significa que no hay otros documentos también muy importantes, claro que los hay, ¿no? ¿Por qué la Lumen Gentium es el documento más importante? Por lo ya dicho, ¿no? Y esto, vuelvo a repetir, nos debe llevar a la convicción de que su estudio es fundamental. Dice acá, y los laicos consagrados, ¿dónde nos ubicamos? En el laicado, ¿no? Pero es una manera muy específica y particular de vivir nuestra vocación laical a partir justamente de una comprensión particular sobre lo que significa nuestro bautismo. Entonces, eso no significa pues que los laicos consagrados sean otro estado ni cosas por el estilo. No, los laicos consagrados somos laicos. Y hay que profundizar, ciertamente es una tarea que nos toca, qué significa esa consagración laical, ¿no? Por de pronto vean ustedes que nosotros entendemos que nuestra consagración laical está en orden no a dar testimonio de la vida escatológica, del reino futuro, etcétera, etcétera. Eso es de los religiosos. Nuestra consagración laical está en orden al apostolado. Si nos consagramos es para hacer apostolado, un apostolado a tiempo y destiempo, como diría San Pablo, lo que se llama la plena disponibilidad, ¿no? Y eso lo vivimos pues los sodalites, también las fraternas y también las siervas. Las siervas son laicas consagradas. Entonces, eso ya supone pues otra reflexión, otras preguntas, pero ahí están las siervas, pues ellas le pueden preguntar, ¿no? Último. A ver. Muy chiquito escriben, ¿eh? Según la Lumen Gentium, se puede considerar que existen los laicos consagrados o solamente los religiosos. Bueno, vean ustedes que la Lumen Gentium no puede ser un vademecum. En la Lumen Gentium no puede estar todo. Seguramente la cuestión esta de los laicos consagrados, que ya tenía algunos antecedentes antes del Concilio Vaticano II, a partir de la reflexión del Lumen adquiere una nueva hondura, una nueva profundización y nuevas plasmaciones. Y eso está bien. La razón de ser de la Lumen Gentium es poner pues como el punto de partida, como la semilla de lo que será la germinación futura que se da gracias a su impulso. Entonces, directamente sobre el consagrado no habla, así vamos a decirlo, ¿no? Directamente. Indirectamente, a partir de sus grandes intuiciones, ahí está lo que nosotros hemos recogido para vivir, con la gracia de Dios, nuestra consagración laical. Ya, y como queda un último papelito, no podemos dejarlo. Dice, la Iglesia Católica perdió el paso e iba rumbo al error. Es un interrogante, ¿no? Periódicamente es necesario un ayornamiento, diciendo con ello que es falible. Ya. Bueno, esto de que perdió el paso e iba rumbo al error, no. La Iglesia, como toda institución humana, y la Iglesia también tiene pues una dimensión humana esencial, necesita reformarse, necesita renovarse, y eso está muy bien. Vean ustedes que eso no tiene nada de extraño, y más bien lo extraño sería lo contrario, que considere que nunca se tiene que reformar o renovar. La frase esta, Ecclesia semper reformanda, es una cosa que viene prácticamente desde el siglo II o III, o sea que siempre había la conciencia de que la Iglesia necesita renovación. Y eso no porque pierda el paso y vaya rumbo al error, sino porque es la dinámica de su misma vida. Y es necesario periódicamente un ayornamiento, de repente, posiblemente, ¿no? Pero no hay
pienso yo, una medida exacta, ¿no?, sobre el particular. Un teólogo que leía el otro día decía lo siguiente: han habido hasta el momento 21 concilios. Saquen su cuenta de cuántos siglos tiene la Iglesia. ¿En qué siglo estamos? Estamos en el siglo XXI. O sea, un concilio cada 100 años. Un concilio ecuménico. ¿Eso sería más o menos la norma? Y hay que decir no. Porque han habido siglos en los cuales había 6 o 7 concilios así, uno tras de otro. Y hubo momentos en que no había ningún concilio. ¿Ven ustedes que desde el siglo XVI, del siglo XIX, 3 siglos han pasado? Ningún concilio. Desde Trento hasta Vaticano I han pasado por lo menos 300 años. Y tranquilito nomás. Entonces, esta periodicidad no es una cosa absoluta. Pero que cada cierto tiempo debe haber un ayornamiento, sí. ¿Y eso por qué? Por lo ya dicho. Por esto de Ecclesia Semper Reformanda. Y eso es lo que ha hecho el Concilio Vaticano II. Muchísimas gracias por la paciencia y por las preguntas.